Vale, no sé ni por dónde empezar esto, así que voy a hacerlo como lo hacemos aquí, escribiendo porque si no lo saco, me ahogo. Soy española, tengo 30 y pocos, vivo entre Madrid y la sensación constante de que siempre llego tarde a algo importante. Trabajo, amigas, una vida más o menos funcional desde fuera y una colección bastante humillante de citas fallidas desde dentro. No escribo esto para hacerme la víctima ni para que nadie me diga ya llegará el indicado. Escribo porque durante meses he sentido que cada cita era una pequeña prueba de hasta dónde estaba dispuesta a aguantar para no estar sola. Y eso, dicho en voz alta, da vergüenza. Yo era como Bella, no porque fuera frágil, ni ingenua, ni especial, sino porque siempre estaba en medio de decisiones, en medio de expectativas ajenas, en medio de hombres que no sabían lo que querían, y de una mujer, yo, que sí lo sabía, pero fingía no saberlo para no incomodar. Salía con hombres porque quería creer que esta vez sería diferente, porque cada vez que descargaba una app o aceptaba un café pensaba, vale, ahora sí, porque después de una relación larga que terminó sin drama pero sin amor, me convencí de que el problema era el timing, no las personas. Error clásico. El primero apareció de forma casi terapéutica, tranquilo, atento, paciente, de esos que no te invaden, que preguntan antes de tocarte, que caminan a tu lado y no delante. Paseábamos por calles estrechas de Malasaña cuando ya era de noche, pero aún quedaba ruido, farolas encendiéndose demasiado pronto, cafés en vasos de cartón, porque no nos quedamos mucho, ¿no? Con él el tiempo parecía ir más despacio. Hablábamos de tonterías y de repente de cosas profundas sin avisar. Me escuchaba como si cada palabra mía tuviera peso. Tomaba mi mano con cuidado, como si temiera apretar demasiado. Yo lo permitía. Me gustaba esa sensación de seguridad que no exige nada. A veces desaparecía, no respondía durante horas. Yo me decía que era sano, que no todo tenía que ser inmediato. Él nunca me reprochó nada, solo escribía, estoy aquí por si quieres. Y yo me quedaba mirando el mensaje demasiado tiempo, interpretando silencios como si fueran señales. El segundo irrumpió en mi vida sin aviso, como esas escenas que no te dan tiempo a prepararte, intenso, vivo, con una sonrisa que parecía honesta incluso cuando no lo era. Con él todo iba rápido, encuentros improvisados, conversaciones nocturnas eternas, risas que acababan con dolor de estómago. Me miraba como si pudiera verme por dentro, incluso lo que yo escondía de mí misma. Con él el corazón latía más fuerte y la cabeza se desordenaba. Eres rara, me decía sonriendo. A veces te acercas, a veces desapareces. Yo me encogía de hombros. Ni yo sabía quién era cuando estaba con él. Ellos no sabían nada el uno del otro. Yo sí sabía de los dos, y cada vez que iba a una cita sentía que vivía una doble vida. Con el primero, silencios cómodos y pausas largas. Con el segundo, fuego, tensión, mensajes a deshora. Cuando el primero se inclinó para besarme, algo se cerró dentro de mí. No fue miedo, fue culpa. Todavía no puedo, dije girando la cara. Él se apartó, no se ofendió, no insistió, simplemente bajó el volumen de sus sentimientos, como si aceptara quedarse en segundo plano sin protestar. El segundo no sabía bajar el volumen, me buscaba con la mirada, con los pasos, con las palabras. Se enfadaba cuando yo desaparecía, se reía cuando volvía. Una noche, sin rodeos, me dijo, «Siempre estás huyendo, ¿de mí o de ti misma?». No respondí, porque la verdad daba miedo. Mi cabeza decía una cosa, mi corazón otra, y mi cuerpo se quedaba inmóvil cada vez que tenía que elegir. La verdad salió a la luz por accidente, de la forma más cutre y dolorosa posible. Una frase mal colocada, una coincidencia de nombres, una mirada que duró más de lo normal. Se encontraron, primero palabras tensas, luego un empujón, luego un golpe. Una pelea breve, absurda, llena de rabia y humillación. Los dos estaban más enfadados conmigo que entre ellos. Yo no estaba allí, y quizá por eso todo ocurrió. Los descubrí después, por pura casualidad, en un apartamento donde se suponía que debía estar sola. La puerta entreabierta, una risa que no era la mía, un silencio demasiado íntimo.
Estaban sentados juntos, demasiado cerca para ser casualidad. La conversación murió al verme, no hizo falta explicación. Se miraron y no apartaron la mirada. En esa mirada había algo que yo nunca les di: claridad. Se eligieron, no de inmediato, no fácilmente, pero con honestidad, y yo me quedé allí, como siempre, en medio, solo que esta vez, sola. Y lo más duro no fue perderlos, fue verme desde fuera por primera vez, una mujer tan asustada de elegir que permitió que eligieran por ella. Después de aquello, juré, como se jura siempre, que iba a hacer las cosas bien. Nada de medias tintas, nada de historias raras, nada de estar en medio. Me di exactamente una semana para recomponerme, una semana de dignidad performativa, gimnasio, trabajo, vino con amigas y frases tipo «estoy bien», de verdad. Spoiler, no estaba bien. Fue entonces cuando acepté la primera cita después del desastre. Se llamaba Álvaro, nombre normal, foto normal, conversación suficientemente decente como para no levantar alarmas inmediatas. Ingeniero, decía, divorciado, decía, busco algo tranquilo, decía, ya sabéis, quedamos un jueves a las 8 en un bar de vinos cerca de Plaza de Olavide. Yo llegué 10 minutos antes, como siempre, porque sigo creyendo que llegar puntual es una forma básica de respeto. Me senté en la terraza con una copa de blanco y ese nudo familiar en el estómago que aparece justo antes de que quieras irte, pero todavía no tengas una excusa válida. Llegó tarde, 25 minutos tarde, sin disculpa real. Había mucho tráfico, dijo como si eso cerrara el tema. Ni un perdona, ni un gracias por esperar. Se sentó, pidió una cerveza y empezó a hablar de sí mismo como si yo fuera parte del mobiliario urbano. Intenté no ponerme a la defensiva. Pensé, vale, está nervioso. Error número 1. En los primeros 10 minutos ya sabía más sobre su exmujer, de lo que jamás quise saber, que si estaba loca, que si le arruinó la vida, que si todas sois iguales al final. Yo asentía, incómoda, preguntándome en qué momento una cita se convierte en una confesión mal gestionada. Cuando intenté hablar de mí, de mi trabajo, de algo neutro, me interrumpió. Ah, sí, claro, eso está bien para una mujer, dijo, riéndose. Pero vamos, que no es para tanto, ¿no? Sentí ese microsegundo exacto en el que algo se rompe por dentro, ese instante en el que te das cuenta de que ya no importa lo que pase después, porque el daño ya está hecho. Pedimos otra ronda, no sé por qué, quizá por inercia, quizá porque todavía no sabía levantarme e irme sin sentirme maleducada. Durante esa segunda copa miró el móvil constantemente. Sonreía, escribía, volvía a sonreír. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar casual. Sí, cosas, respondió sin mirarme. En un momento dado se levantó para ir al baño. Pasaron 5 minutos, 10, 15. El camarero me miró con esa mezcla de lástima y profesionalidad que solo tienen los camareros que han visto demasiadas escenas así. ¿Le traigo la cuenta?, me preguntó. Asentí, porque ya sabía. Álvaro no volvió, ni mensaje, ni explicación, ni nada. Me dejó allí, pagando la cuenta de una cita a la que él me había invitado, sintiéndome pequeña, tonta y absurdamente invisible. Salí del bar con el móvil en la mano, esperando algo. Cualquier cosa, una excusa mala, habría sido mejor que el silencio absoluto. Caminé hasta casa despacio, pasando por calles llenas de gente, parejas riendo, grupos hablando alto, vidas que parecían funcionar. Esa noche me metí en la cama con la ropa puesta. No lloré. Eso vino después. Lo que sentí primero fue vergüenza, no por él, por mí. Por haberme quedado, por haber esperado, por haber pagado, por haber aceptado tan poco. Y lo peor no fue esa cita en sí, fue darme cuenta de que, aun después de todo lo vivido, una parte de mí seguía pensando, bueno, al menos no fui yo la que desapareció. Ahí entendí que la humillación no siempre llega como un golpe, a veces llega suave, educada, y se instala dentro sin pedir permiso. Después de Álvaro debería haber parado. Eso es lo que me dijeron mis amigas, lo que pensé yo misma mientras borraba apps y prometía dedicarme solo a mí. Duré exactamente 4 días. 4. El quinto ya estaba otra vez deslizando perfiles como si nada hubiera pasado, como si la humillación tuviera fecha de caducidad corta. Ahí
Apareció Marcos. Marcos sabía escribir. No, hola, ¿qué tal? No frases copiadas, mensajes largos, irónicos, con referencias culturales que me hicieron sentir vista. Hablamos de cine español, de música vieja, de por qué Madrid te exprime y te engancha al mismo tiempo. Me dijo que le gustaba que yo no fuera simple. Yo odié un poco que usara esa palabra, y aún así sonreí. Primera señal ignorada. Quedamos un sábado por la tarde en Lavapiés. Café primero, paseo después. Lo que surja. Llegó puntual, bien vestido sin esfuerzo. Me dio 2 besos y sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario, lo justo para que pensara. Vale, aquí hay algo. Caminamos entre terrazas llenas, librerías pequeñas, ese caos bonito que hace que todo parezca una película indie. Al principio fue perfecto. Escuchaba, preguntaba, se reía conmigo, no de mí. Me sentí ligera por primera vez en semanas. Incluso pensé, ¿ves? No estabas loca, solo habías tenido mala suerte. El universo adora reírse de ese pensamiento. La primera grieta fue pequeña, casi elegante. Eres interesante, dijo, aunque a veces hablas demasiado. Lo dijo sonriendo, como un cumplido mal doblado. Yo me reí por reflejo, pero algo se encogió dentro. Tomé nota mental y seguí caminando. Error número 2. Entramos en un bar pequeño. Luz cálida, música baja. Pedimos vino. Yo hablaba de un viaje que había hecho sola, de lo bien que me sentí conmigo misma en ese momento. Él me miró con una ceja levantada. ¿Sola, sola? Preguntó. Qué valiente. ¿O qué necesidad? Otra risa automática, otra alarma silenciada. A medida que avanzaba la tarde, empezó a corregirme. Detalles mínimos. No fue en 2019, fue en 2020. Ese director no es tan bueno como crees. Eso que dices es muy típico. No levantó la voz. No fue grosero. Fue peor. Fue condescendiente. Y yo, en lugar de poner un límite, intenté estar a la altura, hablar mejor, elegir mejor las palabras, no parecer demasiado. En un momento revisé el móvil, un mensaje de una amiga preguntando cómo iba. ¿Todo bien?, preguntó Marcos. Sí, es una amiga. Ah, sonrió. Pensé que era otro chico, lo dijo en broma. Yo sentí frío. No, respondí. No hago eso. Ya, contestó. Es que hoy en día nunca se sabe. Seguimos bebiendo, hablando, yo cada vez más consciente de mi postura, de mi tono, de no cruzar ciertas líneas invisibles que él parecía marcar sin decirlas. Cuando me levanté para ir al baño, me miré en el espejo y me pregunté en voz baja, ¿por qué te estás encogiendo? Al salir, propuso ir a su casa a escuchar música. Dudé. No sé, empecé. Tranquila, me interrumpió. No tienes que hacer nada que no quieras, aunque pensaba que eras más abierta de mente. Y ahí estaba, el anzuelo perfecto. Fui. En su piso todo estaba ordenado de una forma casi clínica. Puso música, sirvió otra copa, se sentó demasiado cerca. Hablamos menos. Él tocaba mi brazo como si fuera un gesto casual. Cuando me aparté un poco, lo notó. Te tensas mucho, dijo. Deberías relajarte más, como si el problema fuera mi cuerpo, no su invasión. Cuando me levanté para irme, miró el reloj. Ya, pensé que la tarde iba en serio. Va en serio, respondí, pero yo me voy ahora, suspiró. Siempre igual con vosotras, mucha charla, mucha intensidad, y luego nada. Me fui con esa frase pegada a la espalda. En el portal, el aire nocturno me devolvió algo de claridad. Caminé rápido, como si pudiera dejar atrás no solo su casa, sino esa versión mía que había vuelto a aceptar menos de lo que merecía. Esa noche no me escribió. Al día siguiente tampoco. 2 días después subió una historia con otra chica. Mismo bar, misma copa de vino. No me dolió perderlo, me dolió reconocer el patrón. Cuando algo parece perfecto al principio, a veces es solo porque aún no te han dicho en qué lugar exacto piensan colocarte. Después de Marcos me prometí, otra promesa más, que no volvería a justificar señales raras, que a la primera incomodidad me iría, que no tenía que demostrar nada a nadie. Lo escribí incluso en una nota del móvil, como si convertirlo en texto lo hiciera vinculante. Spoiler otra vez. No lo fue. Apareció Diego, abogado, 42 años, seguro de sí mismo hasta el borde de lo arrogante. Me escribió primero con un mensaje directo, sin rodeos. Me gustas. ¿Tomamos algo mañana?
Me sorprendió que no pareciera dudar. Confundí seguridad con honestidad. Error recurrente. Quedamos en un restaurante del centro, de esos donde todo es caro pero discreto, donde la gente habla bajo y finge no mirar las mesas de al lado. Me arreglé más de lo habitual, no porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba sentirme fuerte. Llegó puntual. Traje impecable, sonrisa ensayada. Al principio fue correcto, educado. Me preguntó por mi trabajo, por mi familia, por qué estaba soltera. Esa pregunta siempre llega demasiado pronto, como si fuera un diagnóstico. Las cosas no funcionaron, dije. Claro, respondió. A las mujeres os cuesta mantener relaciones estables hoy en día. Lo dijo con naturalidad, como quien comenta el tiempo. Yo sentí el golpe, pero sonreí. Otra vez. Pidió el vino sin preguntarme. Blanco. Es mejor para ti, añadió. El tinto es demasiado fuerte. Tomé un sorbo. No era mi favorito. Me callé. Hablaba mucho. De casos importantes, de contactos, de lo cansado que estaba de dramas emocionales. Yo asentía, cada vez más pequeña en mi silla. Cuando intentaba intervenir, me cortaba con una broma. Déjame terminar, decía. Esto es interesante. Para él, en el postre, se inclinó hacia mí. Me gustas, repitió, pero voy a ser sincero, no busco nada serio ahora, lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Entonces no sé qué hacemos aquí, respondí, por primera vez firme. Sonrió. Pasarlo bien, no hace falta poner etiquetas a todo. En ese momento apareció una mujer junto a nuestra mesa, morena, elegante, segura. Me miró directamente. Hola, Diego, dijo. No sabía que ya habías empezado con la siguiente. El silencio cayó como un plato roto. Él se quedó quieto un segundo. Luego suspiró. No es lo que parece. Ella soltó una risa corta. Eso decías ayer. Me miró a mí. No es personal. Hace esto siempre. Sentí calor en la cara, miradas alrededor, el camarero fingiendo no escuchar. Yo quería desaparecer bajo la mesa. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque ya lo sabía. Mi novia, respondió ella. O eso creía. Diego se encogió de hombros. No habíamos hablado de exclusividad. Llevamos 2 años, contestó ella. Pero tranquila, añadió mirándome. No eres la primera, ni serás la última. Se fue sin esperar respuesta. Yo me quedé allí, con la cuchara del postre en la mano, temblando. Lo siento, dijo Diego. Esto se ha puesto dramático. Eso fue lo que rompió algo definitivamente. Me levanté despacio. No vuelvas a escribirme, dije. Pagó la cuenta sin mirarme. Ni siquiera intentó detenerme. Salí a la calle con el ruido de Madrid golpeándome de lleno. Gente riendo, coches, vida normal. Yo caminé sin rumbo unos minutos, con lágrimas contenidas y una rabia sorda creciendo en el pecho. No lloré por él, lloré por la escena, por haber sido expuesta, usada, colocada en un papel que no elegí, por darme cuenta de que la humillación pública no siempre necesita gritos. A veces basta con que alguien te use como accesorio y te deje sola cuando se cae la máscara. Después de Diego me pasé varios días sin salir de casa más de lo necesario. Trabajo, supermercado, cama. Nada de citas, nada de promesas nuevas. Me repetía que había sido mala suerte, que no todos eran así, que no podía generalizar, mientras una parte de mí empezaba a cansarse de tener que justificarlo todo. Fue entonces cuando reapareció alguien del pasado, Javier. Nos habíamos visto un par de veces meses atrás, sin intensidad, sin drama. Él había desaparecido sin explicación, y yo, en ese momento, lo había agradecido casi como un descanso. Ahora volvió con un mensaje largo, aparentemente honesto. He pensado mucho en ti, creo que no fui justo. ¿Podemos hablar? No sé qué fue más fuerte, la curiosidad o la necesidad de cerrar algo. Acepté. Quedamos para dar un paseo por el Retiro. Domingo por la tarde, familias, bicicletas, esa calma falsa que te hace pensar que las conversaciones difíciles van a ser más suaves. Javier llegó con cara de arrepentimiento bien ensayado. Me abrazó como si hubiera pasado algo importante entre nosotros. Te veo distinta, dijo, más seria. Han pasado cosas, respondí. Claro, sonrió.
Siempre pasan cosas. Caminamos despacio. Me dijo que había estado confuso, que no sabía lo que quería, que le asustaba conectar de verdad. Palabras bonitas, bien colocadas. Yo escuchaba con una mezcla de escepticismo y esperanza, porque incluso después de todo, una parte de mí seguía queriendo creer. Me dolió que desaparecieras, le dije al fin. Frunció el ceño. No, desaparecí. Dejaste de responder durante semanas. Eso no es desaparecer, contestó. Es necesitar espacio. Sentí esa sensación rara, como si el suelo se moviera un poco. No me avisaste. No tengo que avisar cada vez que necesito pensar, dijo, ya más seco. A veces siento que exageras las cosas. Ahí estaba, la primera grieta. Intenté mantener la calma. No exagero, me sentí ignorada. Es tu percepción, respondió, pero no fue mi intención. Seguimos caminando. Yo hablaba menos. Él retomó el control de la conversación, contando lo difícil que era salir con mujeres tan sensibles. Me miró de reojo al decirlo, como midiendo el impacto. Contigo siempre tengo que andar con cuidado, añadió. Dices que quieres sinceridad, pero luego te duele. Me quedé en silencio. Dudé de mí, de mis palabras, de mis recuerdos. Quizás sí estaba exagerando, quizá pedir coherencia era demasiado. Esa es la magia del gaslighting, no te empuja, te convence de que el empujón lo diste tú. Nos sentamos en un banco, me tomó la mano. Me importas, dijo, pero tienes que confiar más, no todo el mundo te va a hacer daño. Sentí alivio, vergüenza por sentirlo. Mezcla perfecta. Esa noche me escribió al llegar a casa. Me ha gustado verte, vamos despacio. Yo contesté. Sí, despacio. Durante una semana fue atento. Mensajes diarios. Buenos días, buenas noches, planes vagos para el futuro. Me relajé, bajé la guardia. Pensé que quizá esta vez no iba a doler, hasta que un jueves por la noche vi una foto suya en redes. En un bar, con una chica apoyada en su hombro. Nada explícito, nada que pudiera reclamar sin parecer paranoica. Aún así, le escribí. ¿Todo bien? Tardó horas en responder. Sí, ¿por? He visto una foto tuya. Ah, contestó, una amiga. Parecía algo más, silencio. Luego, de verdad, estás viendo cosas donde no las hay. Esto es justo lo que te decía. Me sentí pequeña, ridícula, culpable. Perdón, escribí. Igual estoy sensible. Eso creo, respondió. Necesito menos presión. Al día siguiente desapareció, esta vez para siempre. Y lo peor no fue que se fuera, fue quedarme repasando cada mensaje, cada frase, intentando descubrir en qué momento mi intuición se convirtió, según él, en un defecto. Ahí entendí algo aterrador. Cuando alguien te hace dudar constantemente de tu realidad, no te está queriendo mal. Te está deshaciendo despacio. Pensé que después de Javier ya no quedaba nada que romper. Esa sensación de haber tocado fondo, de haber aprendido la lección, de que el cuerpo ya no aguanta otra decepción más, spoiler final, siempre queda algo. Y cuando se rompe, duele más precisamente porque creías que ya estabas blindada. Apareció Pablo cuando yo ya no buscaba nada, o eso me repetía. Nos conocimos en una cena de cumpleaños de una amiga. Nada de apps, nada de expectativas previas. Risas compartidas, miradas cruzadas, comentarios irónicos que encajaban demasiado bien. No hubo fuegos artificiales inmediatos, y eso me tranquilizó. Pensé que quizá por fin estaba empezando algo desde un lugar sano. Pablo no empujaba, no desaparecía, no corregía. Me escribía para quedar, cumplía, escuchaba. Me preguntaba cómo estaba y parecía importarle la respuesta. Después de meses de tensión constante, aquello se sentía como bajar los hombros por primera vez. Me permití confiar, y eso fue lo verdaderamente peligroso. Salimos varias veces, cenas tranquilas, paseos nocturnos, conversaciones largas en su sofá sin prisas, ni segundas intenciones explícitas. Me habló de su pasado sin dramatizar, de sus miedos sin usarlo como excusa. Yo le conté lo justo, todavía con cuidado, todavía midiendo. Él me decía, conmigo puedes ser tú, y por primera vez en mucho tiempo quise creerlo sin ironía. La noche que todo se rompió fue aparentemente normal.
Quedamos en su casa, cocinamos juntos, abrimos una botella de vino, música baja. El ambiente era íntimo pero tranquilo. Yo estaba relajada, bajé la guardia por completo. Cuando me besó, no sentí ansiedad, ni urgencia, ni culpa. Sentí algo parecido a paz. Después del sexo estábamos tumbados, hablando de nada. Yo apoyé la cabeza en su pecho y, sin pensarlo demasiado, dije: me siento cómoda contigo. Silencio, no inmediato, no violento, peor, incómodo. No te equivoques, respondió al fin. Esto no significa nada más. Sentí el golpe como si me hubieran empujado sin tocarme. No estaba diciendo eso, contesté. Solo hablaba de cómo me siento. Es que a veces las mujeres mezcláis las cosas, dijo. Yo soy claro desde el principio. Me incorporé un poco. ¿Claro cuándo? Ahora, respondió. No busco nada serio. Pensé que estaba implícito. Implícito. Esa palabra me atravesó. No estaba implícito para mí, suspiró, molesto. No quiero dramas. Si te has hecho ilusiones, no es cosa mía. Ahí se rompió algo de verdad, no como antes, poco a poco, sino de golpe. Me levanté, recogí mi ropa sin decir nada. Él me miraba desde la cama, incómodo pero distante, como si yo fuera un problema logístico. No hace falta que te pongas así, añadió. Podemos seguir viéndonos sin expectativas. Lo miré. No, dije, no podemos. Salí de su casa con el corazón acelerado y las manos temblando. No lloré hasta llegar a la calle. Allí, bajo una farola cualquiera, me apoyé en la pared y lloré como no lo había hecho en meses. No por amor, por agotamiento, por haberme permitido confiar justo cuando más me había prometido no hacerlo. Al día siguiente me escribió: creo que exageraste. Podríamos haberlo hablado. No contesté. Ese fue el punto de quiebre, no porque Pablo fuera el peor, sino porque fue el último al que dejé acercarse lo suficiente como para decirme que lo que yo sentía era un malentendido. Y ahí entendí algo con una claridad brutal. No todo el daño viene de la crueldad. A veces viene de la frialdad bien explicada, de la honestidad usada como escudo, de alguien que te toma lo suficiente para no estar solo y te deja justo antes de tener que responsabilizarse. Después de Pablo no vino inmediatamente la tristeza, vino algo peor. El vacío, esa especie de silencio interno donde ya no sabes qué sentir porque todo te cansa. Dejé de mirar el móvil, dejé de contestar rápido, dejé incluso de esperar mensajes que sabía que no iban a llegar. Era como si mi cuerpo hubiese decidido apagarse antes que volver a reaccionar. Funcionaba en automático, trabajo, duchas largas sin pensar, comida rápida porque daba igual. Dormía mal, pero no por insomnio romántico, sino por una especie de ansiedad sorda que se instalaba en el pecho cuando apagaba la luz. Pensaba en frases sueltas, no en personas concretas. No busco nada serio, es tu percepción. No era implícito, se me repetían como un eco, mezcladas con recuerdos que ahora veía con una claridad cruel. Momentos en los que sentí incomodidad y la callé. Situaciones en las que algo no encajaba y aún así sonreí. No porque fuera tonta, sino porque quería que encajara, porque necesitaba que funcionara, aunque fuera a medias. Un martes por la tarde me derrumbé sin aviso. Estaba en el supermercado, eligiendo yogures, cuando me vino una oleada de vergüenza tan fuerte que tuve que apoyar la mano en la estantería. Vergüenza de mí, de mis ganas, de mi paciencia infinita con gente que no me ofrecía ni lo básico. Sentí ganas de llorar allí mismo, entre productos en oferta y música neutra. No lloré, me contuve, como siempre. Esa noche sí, me senté en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá, y lloré hasta que me dolió la cabeza. Lloré por Pablo, pero también por Diego, por Marcos, por Álvaro, por el primero y el segundo de aquella historia inicial que todavía me perseguía como una sombra. Lloré por la chica que siempre intentaba entender, adaptarse, no ser demasiado. La ira llegó después, una ira fea, poco elegante, contra ellos, sí, pero sobre todo contra mí, por haber permitido que me trataran como una opción, como un descanso emocional, como un cuerpo disponible sin contexto, por haber confundido comprensión con aguante, por haber creído que poner límites era ser conflictiva. Me miré al espejo esos días y no me reconocía del todo.
No estaba rota, pero estaba desdibujada, como si alguien hubiera borrado poco a poco los contornos de lo que soy para encajar en moldes ajenos. Pensé cosas que no me gustaron, que quizá pedía demasiado, que quizá tenía algo que espantaba, que quizá el problema era yo. Eso es lo peligroso del colapso emocional. No grita, susurra, te convence despacio de que la falta de respeto es normal, de que el mínimo interés es un privilegio, de que estar sola es un fracaso personal. Dejé de salir, cancelé planes, mis amigas empezaron a preocuparse. Yo decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo. La verdad era que no sabía quién era sin el espejo constante de las citas, sin la validación externa, aunque fuera mala. Me daba miedo quedarme a solas conmigo y descubrir que tampoco sabía tratarme bien. Una noche, revisando fotos antiguas, encontré una de mí riendo sin pensar en cómo me veía. No recordaba quién era el chico de al lado, pero eso no importaba. Importaba mi cara, mi cuerpo relajado, mi risa real. Sentí un nudo en la garganta. ¿En qué momento empezaste a conformarte? Me pregunté en voz alta. No tenía respuesta, solo cansancio. Un cansancio profundo, acumulado, que ya no tenía que ver con los hombres concretos, sino con la guerra constante entre lo que sentía y lo que permitía. Ahí entendí que el colapso no era el final, era una señal, la prueba de que algo tenía que cambiar, no fuera, sino dentro, porque seguir así no dolía por ellos. Dolía porque cada vez me abandonaba un poco más a mí misma. El colapso no se fue de un día para otro. No hubo revelación luminosa ni mañana milagrosa. Lo que hubo fue silencio, mucho. Y dentro de ese silencio, por primera vez, dejé de buscar culpables externos y empecé a mirar patrones. No con crueldad, no para castigarme, sino con una honestidad incómoda que llevaba tiempo evitando. Me di cuenta de algo que no me gustó nada. Todos ellos eran distintos, pero la dinámica era la misma. Cambiaban los nombres, los barrios, las excusas, pero el guión se repetía. Hombres emocionalmente descuidados, sí, manipuladores algunos, cobardes otros. Pero yo siempre ocupaba el mismo papel, la que espera, la que entiende, la que justifica, la que se adapta. Y eso dolía más que cualquier cita fallida. Empecé a repasar escenas con otra mirada, no la de qué me hicieron, sino la de qué permití, no para culparme, sino para entender. Recordé cuántas veces sentí incomodidad en el cuerpo antes de que pasara algo malo. Cuántas veces pensé esto no me gusta y aún así me quedé. Cuántas veces confundí conexión con intensidad, atención intermitente con interés real, palabras bonitas con hechos. Me di cuenta de que había aprendido a conformarme muy pronto, a celebrar migajas como si fueran banquetes, a pensar que si alguien no me gritaba ni me insultaba, entonces ya era bueno, como si el respeto fuera un extra y no la base. También vi algo más difícil de aceptar. Yo tenía miedo, miedo a ser demasiado clara, demasiado exigente, demasiado emocional, así que me hacía pequeña. Bajaba el volumen, ajustaba mis expectativas para encajar en el espacio que me daban, en lugar de preguntarme si ese espacio era suficiente para mí. Empecé a entender que no era que eligiera mal por casualidad, sino que elegía desde un lugar de carencia, desde el cansancio, desde la idea de que estar sola era peor que estar mal acompañada, y desde ahí cualquier cosa que pareciera afecto se sentía como una oportunidad que no debía desperdiciar. Pensé mucho en esa versión de mí que siempre estaba en medio de dos hombres, de dos opciones, de dos discursos, en medio porque no quería perder a nadie, en medio porque elegir implicaba renunciar, y renunciar me daba pánico. No por ellos, sino por mí, por quedarme sin nada, sin espejo, sin confirmación de que valgo. Fue duro aceptar que yo también había participado en mi propia desvalorización, no de forma consciente, no con mala intención, sino por costumbre, por haber aprendido que el amor se aguanta, que el interés se negocia, que pedir coherencia es ser problemática. Una tarde escribí en una libreta, no en el móvil, necesitaba algo físico. Una lista, no de hombres, de límites, cosas simples, casi obvias, que sin embargo yo había ignorado demasiadas veces. No justificar el desinterés, no competir por atención, no explicar lo que ya es evidente,
no quedarme donde me siento pequeña. Mientras escribía sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por poner palabras a algo que llevaba tiempo pesando. Tristeza por no haberlo hecho antes, por todas las veces que me traicioné a mí misma en nombre de una paz falsa. Entendí algo clave. Ellos no me hicieron dudar de mi valor desde cero, solo empujaron una duda que ya existía, y eso significaba que la solución no estaba en encontrar a alguien distinto, sino en dejar de aceptar dinámicas que me erosionaban. No fue una epifanía bonita, fue una reflexión incómoda, pero necesaria, porque por primera vez dejé de preguntarme ¿por qué me hacen esto? Y empecé a preguntarme ¿por qué sigo quedándome? Y esa pregunta, aunque dolía, también abría una puerta, la puerta a dejar de vivir a medias, a salir del medio, a empezar, por fin, a elegirme a mí. No fue inmediato. Recuperar la dignidad no llegó como una postura firme frente al espejo, ni como un discurso empoderado aprendido de memoria. Llegó en cosas pequeñas, casi invisibles, que antes yo habría pasado por alto. Llegó, sobre todo, el día que decidí no explicarme más de la cuenta. Fue con un mensaje. Uno simple. Un martes cualquiera, a las 10 de la noche, vibró el móvil. Un nombre nuevo, un hola genérico, un perfil atractivo, conversación ágil, interés aparente, nada extraordinario. Antes eso me habría activado algo, curiosidad, expectativa, ese a ver qué pasa. Esta vez no. Aún así, respondí, no desde la ilusión, sino desde la calma. Hablamos un rato, me preguntó qué buscaba. Yo contesté sin adornos. Coherencia, respeto y claridad. Tardó unos segundos en escribir. Uf, eso suena intenso. Sentí algo distinto a lo habitual. No ansiedad. No ganas de agradar, una tranquilidad rara. No pasa nada, respondí. Entonces, no es aquí. Y cerré la conversación. No me disculpé, no expliqué, no suavicé. Dejé el móvil boca abajo y me di cuenta de que el corazón no se me aceleraba. No había vacío, no había arrepentimiento, solo una sensación nueva, firme, casi extraña. Me había protegido sin hacer ruido. A partir de ahí empecé a notar cambios en mí. Dejé de justificar silencios ajenos. Si alguien tardaba días en contestar, no rellenaba el hueco con excusas inventadas, simplemente tomaba nota. Dejé de estirar conversaciones que se caían solas. Dejé de intentar ser interesante para quien no mostraba interés real. Un viernes quedé con alguien que parecía prometedor. Cena agradable, conversación fluida. En otro momento me habría ilusionado. A mitad de la noche hizo un comentario despectivo, casi en broma, sobre las mujeres que se toman todo demasiado en serio. Antes habría dudado, habría intentado entender. Esa vez no. No me gusta cómo has dicho eso, le dije, tranquila. Se sorprendió. Era una broma. Para ti, respondí. Para mí no, pagamos cada uno lo nuestro. Me despedí educadamente. Caminé a casa sintiéndome extrañamente orgullosa, no por haber ganado nada, sino por no haberme perdido a mí. Recuperar la dignidad fue eso, dejar de negociar conmigo misma, dejar de quedarme un poco más para no parecer fría, dejar de bajar el listón para no quedarme sola. Empecé a entender que la soledad no era el enemigo, lo era la compañía que me hacía dudar de mi valor. Noté también que algunos hombres reaccionaban mal a esta versión mía. Se incomodaban, me llamaban distante, exigente, incluso arrogante. Antes esas palabras me habrían dolido, ahora solo confirmaban algo. Ya no estaba disponible para dinámicas que me desgastaban. Una noche, al volver a casa, pensé en todo lo que había aguantado, en las veces que me callé para no incomodar, en las veces que pedí perdón por sentir y sentí una tristeza suave, no devastadora. Una tristeza madura, la de saber que nadie me devolvía esos años, pero que al menos no iba a repetirlos. Me miré en el espejo y no vi una mujer invencible. Vi a alguien cansado, sí, pero entero, con límites visibles, con una calma nueva en los hombros. Ya no estaba en medio, no entre dos hombres, no entre dos versiones de mí. Por primera vez en mucho tiempo no necesitaba que nadie me eligiera, porque había aprendido a no elegirme en último lugar. Y eso, aunque nadie lo aplauda, aunque no tenga música de fondo, aunque no se note desde fuera, es recuperar la dignidad. La decisión no llegó como una huida ni como una renuncia dramática.
No borré todas las apps de golpe ni anuncié al mundo que dejaba de creer en el amor. Fue más silenciosa, más profunda. Llegó el día que entendí que no tenía que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí. Me di cuenta de que llevaba años moviéndome desde la reacción, reaccionando a mensajes, a silencios, a gestos ambiguos, siempre a la espera de algo externo que marcara el ritmo de mis emociones, y estaba cansada. No cansada de los hombres en sí, sino de vivir en función de ellos, incluso cuando no estaban. Así que decidí parar, no como castigo, no como drama, sino como acto de cuidado. Decidí no salir con nadie durante un tiempo indefinido, no un mes, no hasta que aparezca alguien mejor. Tiempo real, tiempo sin fecha de caducidad, tiempo para mí sin la presión de convertirlo en una antesala de algo más. La primera semana fue rara, incómoda. Tenía impulsos automáticos, coger el móvil por la noche, revisar notificaciones, pensar a quién podría escribirle. Me sorprendí a mí misma buscando estímulo donde ya había decidido no buscarlo. Ahí entendí hasta qué punto había normalizado la espera. Empecé a llenar ese espacio con cosas pequeñas, volví a caminar sin auriculares, solo escuchando la ciudad, retomé una clase de escritura que había abandonado por falta de tiempo. Cociné platos que llevaban más de 15 minutos sin sentir que estaba perdiendo algo mejor. Me acosté temprano sin la sensación de que me estaba perdiendo una vida paralela. Y, sobre todo, empecé a escucharme sin interrumpirme. Me pregunté cosas que llevaba tiempo evitando. ¿Qué quiero de verdad que no estoy dispuesta a volver a negociar? ¿Qué partes de mí he estado escondiendo para resultar más fácil de querer? Las respuestas no fueron bonitas ni inmediatas. Algunas dolieron. Acepté que me daba miedo quedarme sola más de lo que admitía, que confundía deseo con validación, que había usado las citas como anestesia emocional. Y aceptar eso fue duro, pero también liberador. Hubo días de tentación, días en los que alguien reaparecía o alguien nuevo escribía con el tono justo para hacerme dudar. Antes habría entrado solo a ver. Esta vez no, no por fuerza de voluntad heroica, sino porque ya no quería volver al punto de partida, porque había probado lo que se sentía al no estar en alerta constante, y no quería perder eso. Entendí que la decisión no era dejar de amar, sino redefinir qué significaba el amor para mí. Ya no quería intensidad sin cuidado, ni palabras bonitas sin hechos, ni medias presencias. Quería algo que no me obligara a encogerme, a justificarme, a desconfiar de mi intuición. Y si eso no llegaba, también estaba bien. Esa fue la verdadera decisión. Dejar de vivir el amor como una urgencia, dejar de pensar que estar sola era una sala de espera, empezar a tratar mi vida como un lugar completo, no como un espacio incompleto a la espera de que alguien lo llenara. Una noche escribí en la misma libreta donde había apuntado mis límites una frase sencilla: no quiero que me elijan, quiero que me encuentren cuando yo ya estoy entera. Cerré la libreta sin dramatismo, apagué la luz, me dormí tranquila. Por primera vez, la decisión no estaba basada en el miedo, estaba basada en el respeto, y eso cambió todo, porque decidir parar no fue rendirme. Fue elegir el único lugar desde el que el amor, si algún día vuelve, no tendrá que salvarme, sino caminar a mi lado. Ha pasado tiempo desde que dejé de salir con hombres, no el tiempo suficiente como para convertirlo en una historia con moraleja perfecta, pero sí el suficiente para ver las cosas con menos ruido. No me volví invulnerable, no me convertí en una versión iluminada de mí misma que todo lo entiende y todo lo perdona. Me volví algo mucho más sencillo y, paradójicamente, más difícil, honesta conmigo. He pensado mucho en todo lo que viví, en cada cita que empezó con ilusión y terminó con una sensación rara en el estómago, en cada conversación donde me dije no pasa nada cuando sí pasaba, en cada silencio que interpreté como profundidad cuando en realidad era falta de interés, y sobre todo he pensado en cómo me fui acostumbrando a dudar de mí antes que de los demás. Si escribo esta parte es porque sé que no soy un caso aislado, porque he leído demasiadas historias aquí que podrían haber sido mías, mujeres inteligentes, sensibles, intensas, cansadas de que las llamen demasiado cuando lo único que hacen es sentir con claridad.
mujeres que se preguntan qué hacen mal, cuando en realidad llevan demasiado tiempo intentando hacerlo todo bien para otros. Lo que aprendí no fue a detectar tipos de hombres, no fue a memorizar banderas rojas como si fueran un manual. Eso ayuda, sí, pero no es el núcleo. Lo que aprendí fue a escuchar mi cuerpo antes que mis ganas, a confiar en esa incomodidad que aparece incluso cuando todo parece correcto, a entender que la confusión constante no es misterio ni profundidad, es una señal de alerta. Aprendí que quien quiere estar, está, que la coherencia no es una virtud extraordinaria, es el mínimo, que no tengo que explicar por qué algo me duele para que sea válido, y que si alguien minimiza mis sentimientos, no necesita ser un villano para hacerme daño, basta con que no le importen. También aprendí algo incómodo. Nadie me hizo esto a pesar de mí. Muchas cosas pasaron a través de mí porque yo lo permití, no por debilidad, sino por miedo. Miedo a quedarme sola, a empezar de cero, a no ser suficiente. Y ese miedo es comprensible, pero no puedes seguir tomando decisiones por mí. Hoy no tengo una historia de amor nueva que contar. No hay final romántico, ni reencuentro inesperado, ni mensaje que lo cambió todo. Hay algo más silencioso, paz. Una paz que no depende de que alguien escriba o no escriba. Una paz que no se tambalea con un visto o un silencio de horas. Una paz que nace de saber que ya no me abandono para que alguien se quede. Si estás leyendo esto y te reconoces, quiero decirte algo sin adornos. No estás rota, no eres difícil, no pides demasiado. Lo único que pasa es que has estado intentando amar desde un lugar donde te enseñaron a aguantar más de lo que deberías. No te quedes donde tienes que justificar tu valor. No persigas a quien solo aparece cuando le conviene. No confundas intensidad con conexión. Y por favor, no te traiciones a ti misma por miedo a perder a alguien que nunca estuvo del todo. El amor no debería doler de forma constante, no debería hacerte sentir pequeña, confundida o culpable por querer claridad. No debería ser una prueba que tienes que pasar para merecer atención. Quizá el consejo más honesto que puedo dar no tiene que ver con ellos, sino contigo. Aprende a quedarte contigo, en el silencio, en la incomodidad, en ese espacio donde ya no hay distracciones emocionales, porque es ahí donde se reconstruye algo esencial, la relación contigo misma. Yo ya no estoy en medio, ni entre dos hombres, ni entre dos versiones de mí. Estoy aquí, entera. Y eso, aunque no lo parezca, es el final más importante que he tenido hasta ahora.